Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les muestro cómo tejer un suéter muy sencillo, se arma en 4 partes y como pueden ver queda un poco amplio, así resulta muy cómodo. Este es talla mediana, les voy a dar las especificaciones del estambre y las medidas con las que queda para que lo tomen de referencia. El cuello queda a esta altura y eso hace que sea amplio. Si a ustedes no les gusta así, pueden iniciar las disminuciones desde un poco más arriba y cuando levanten los puntos ya les va a quedar más cerrado el cuello. Para tejer el cuello necesitamos agujas circulares y para tejer el resto del cuerpo puede ser en agujas rectas. De hecho, si ven, pues el tejido es muy sencillo, es un punto jersey, el más sencillo que existe, y lo que le da vista al suéter es que la lana es jaspeada, combinando diferentes colores. Bueno, si les gusta, los invito a quedarse a ver las instrucciones. Y antes, quiero dar un gran agradecimiento a todos ustedes por su apoyo, por ver los videos, compartirlos y porque seguimos creciendo. Ya somos 5,500 suscriptores. Muchas gracias. Y pues les muestro el próximo proyecto, que será un suéter de cuello redondo, en donde estoy haciendo unas aplicaciones con unas perlas para que tenga un diseño. Este también es tejido en jersey. La lana es muy bonita, este es 100% lana en un color crudo y estas aplicaciones de perlas le dan totalmente un realce muy padre. Entonces, bueno, los invito a suscribirse a los que no lo hayan hecho y a que vean las instrucciones. Gracias. Este suéter es talla mediana, tiene una circunferencia de 110 centímetros, las mangas en su parte más ancha de 35 centímetros, de alto desde el resorte hasta el hombro son 58 centímetros y las mangas 49 centímetros. Para realizarlo necesité 500 gramos de esta lana, este es 50% lana, 50% acrílico. Se recomienda tejer con agujas del número 6 o 7 y tiene en 100 gramos 150 metros. Es una lana matizada. Yo utilicé agujas de 8 milímetros o del número 11 de Estados Unidos para los elásticos y de 9 milímetros o del número 13 para el resto del suéter, para que no quedara un tejido muy rígido. También necesitaremos una aguja lanera para realizar las costuras del cuerpo y de las mangas, porque todo se teje en 4 piezas y al final los unimos. Vamos a comenzar montando 62 puntos en las agujas de número 8. Yo estoy utilizando agujas circulares, pero pueden ser rectas. Primero hacemos un círculo, así, y con este hilo más corto formamos otro círculo que metemos dentro del primero. Así ya tenemos un aro deslizado. Es nuestro primer punto. La hebra más larga va de este lado y podemos introducir la aguja, jalar el hilo, damos una vuelta y ya tenemos el segundo punto. Y ahora en medio de estos dos, introducimos la aguja, jalamos hilo, damos la vuelta y ya tenemos el tercer punto. Así vamos montando hasta tener 62. Una vez que tenemos 62 puntos, vamos a empezar a tejer en punto elástico durante 10 hileras. El primer punto del lado que vamos al derecho siempre lo vamos a pasar sin tejer. Y empezamos tejiendo punto derecho, punto revés. Es un elástico sencillo, derecho, revés. Vamos alternando todas estas hileras. Esta es la hilera del derecho. Al llegar al último punto lo vamos a tejer al derecho. Siempre en la hilera del derecho, el último punto al derecho y el primero se pasa sin tejer. Vamos en la hilera del revés, que se tiene que repetir el mismo mecanismo. El primer punto sin tejer, después si este punto se presenta derecho, lo tejemos como se presenta al derecho
el siguiente al revés, derecho, y seguimos alternando el punto elástico. Ustedes pueden ver, si es como esta forma de V, es un punto derecho, y si es el punto del nudito, es un punto al revés. Y recuerden tejer siempre el último punto al derecho. De esta manera se van a formar unos nuditos que nos servirán para la costura posteriormente. Seguimos tejiendo de esta manera hasta tejer 10 hileras en punto elástico. Una vez que ya tejimos las 10 hileras en punto elástico, cambiamos a las agujas del número 9 y vamos tejiendo los puntos al derecho. Ya todos los puntos los tejemos al derecho. Para empezar la parte delantera, tejemos hasta tener 22 centímetros. Para en ese punto empezar las disminuciones de cuello. Ya que tejimos los 22 centímetros, vamos a comenzar las disminuciones de cuello en V. Tenemos 62 puntos. La mitad son 31. Así que vamos a tejer hasta tener 28 puntos. Esta es la hilera del derecho. Tejemos 28 puntos. Ya que tejimos 28 puntos, estos dos puntos siguientes los vamos a tejer al derecho, juntos. Solamente se hace un punto. Y el punto siguiente lo tejemos al derecho. Así debemos tener 30 puntos y ya disminuimos nuestro primer punto. Aquí pueden pasar todos estos puntos que les quedaron en la aguja izquierda a un separador o a otras agujas, porque solamente vamos a estar trabajando con esta parte. Yo siempre acostumbro dejar los puntos en la misma aguja y solo ir tejiendo del lado izquierdo. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer y seguimos tejiendo todos los puntos al revés. La siguiente vuelta ya tejemos 30 puntos. Bueno, deben ser 30, pero vamos a dejar 3 puntos antes de llegar a la mitad para hacer la disminución. Vamos tejiendo todos estos puntos al derecho. Y ven, aquí se ve muy marcado en donde hicimos la disminución. Hasta ahí tejemos. O si ustedes quieren, para no confundirse, les digo, pueden pasar estos puntos que tenemos en la aguja de este lado, de izquierdo, a otro marcador o a otras agujas. Tejemos hasta que nos queden 3 puntos. Ven, aquí está la disminución. Estos 2 puntos antes del último los tejemos juntos y el último al derecho. Nuevamente ya estoy del lado derecho. Estos puntos los tejemos normal. Y 3 puntos antes de terminar hacemos la disminución. Estas disminuciones las iremos haciendo en cada hilera del derecho. Eso quiere decir que vamos a hacer 30 hileras de esta forma, porque son 15 los puntos que vamos a disminuir de cada lado. Así, ya me quedan 3 puntos y ven, cada vez es más evidente el espacio entre el lado izquierdo y derecho. Estos 2 puntos juntos y el último punto al derecho. De esta forma ya se va haciendo el cuello en V. Una vez que ya terminamos de cerrar estos puntos, cuando llegamos a 16 puntos, tejemos en recto. En mi caso fueron más o menos 10 hileras. Y desde la base, terminando el elástico, hasta donde vamos a cerrar, mide 51 centímetros. Tomamos un hilo de otro color y vamos a empezar a cerrar estos puntos para después hacer una costura invisible con la espalda. Simplemente tejemos al derecho los puntos y el anterior lo pasamos por encima. Así vamos cerrando estos 16 puntos. Al terminar cortamos el hilo y lo pasamos por en medio del último punto para hacer un nudo.
Como este lado es el derecho, vamos a dejar de este hilo que estábamos utilizando para tejer un poco para poder realizar la costura posteriormente. Y así nos queda el lado derecho. Para hacer el lado izquierdo, vamos a retomar los puntos que teníamos del lado izquierdo y empezamos a tejer el primer punto al derecho. Podemos hacer aquí un nudo y ya comenzamos las disminuciones. Las disminuciones del lado izquierdo no van a ser dos puntos juntos como acá. Vamos a pasar el primer punto sin tejer, el segundo lo tejemos y el que pasamos sin tejer lo ponemos por encima. De ese tipo, así se hacen las disminuciones del lado izquierdo. El resto de los puntos los tejemos al derecho. Para la siguiente hilera del lado derecho, pasamos el primer punto sin tejer, el segundo lo pasamos a la aguja derecha, tejemos el siguiente y el punto que pasamos lo ponemos por encima. De esta forma vamos haciendo disminuciones del lado derecho del tejido y en esta parte izquierda del cuello en V. Así tenemos que continuar tejiendo hasta tener 16 puntos y de ahí tejemos en recto esos 16 puntos de manera que desde esta base hasta esta, después del elástico, sean 51 centímetros. Aquí ya tejí la parte de la espalda. Todo está en recto. Recuerden que no hacemos sisa para que sea más sencillo. Desde la parte de la base, que es el resorte, hasta este punto, han sido 53 centímetros. Estamos en este punto y vamos a comenzar a hacer las disminuciones para que la parte de la espalda tenga este cuello redondo. Nosotros empezamos con 62 puntos y midiendo los hombros yo determiné que voy a necesitar 16 puntos para cada hombro. Por lo tanto, tengo 30 puntos en este tramo, 15 de un lado y 15 del otro. Voy a hacer disminuciones de 9, 4 y 2 puntos para que el cuello se forme así, de un lado y de esta manera del otro. Y nos queden los 16 puntos para cerrar la espalda. El primero que tenemos que hacer es un cierre central. Vamos a tejer los 16 puntos más estos 6 que vamos a disminuir posteriormente. Quiere decir que tejería 22 puntos. Y estos 9 primeros de una disminución los voy a unir con los 9 del otro lado. Por eso es que hago 18 puntos de cierre central. Comenzamos a tejer del lado derecho y tejo 22 puntos. Una vez que ya tejí los 22 puntos, iniciamos el cierre de todos estos 18 puntos. Pasamos un punto sin tejer, el siguiente lo tejemos y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima y nos vuelve a quedar un punto en la aguja derecha. Tejemos el siguiente y el punto anterior lo pasamos por encima. Ya van 2, 3, 4 y de esta misma forma cerramos 18 puntos. Una vez que ya cerramos los puntos, seguimos tejiendo el resto para completar 22 puntos. Ahora del lado del revés, así tenemos el tejido, los puntos de este lado, el cierre central que hicimos y nuestros 22 puntos. Vamos a empezar con la segunda disminución. Vamos tejiendo todos los puntos al revés y recuerden que la primera disminución fueron 9. Ahora tenemos que disminuir 4. Dejamos un punto sin tejer cuando ya terminamos la hilera del revés y al dar la vuelta pasamos este punto que dejamos sin tejer a este lado y el punto siguiente lo pasamos por debajo para disminuir un punto.
Después disminuimos 2, 3 y 4. Así ya hicimos 4 disminuciones del lado derecho y vean cómo se conserva la figura de la trencita de esta que lleva de las disminuciones. Y seguimos tejiendo el resto de los puntos. Nuevamente tejemos la hilera del revés y dejamos un punto. Y en nuestra última disminución vamos a disminuir 2 puntos. Así que volteamos el tejido. Nuevamente pasamos el punto anterior por debajo del que dejamos sin tejer. Esa es una disminución. Disminuimos el segundo y ya nos deben de quedar 16 puntos en estas agujas. Damos la vuelta y ahora tejemos los puntos al revés. Por último, tomamos un hilo de un color que contraste y vamos a realizar el cierre de estos puntos para después hacer una costura invisible. Así que vamos tejiendo los puntos al derecho y pasando el punto anterior sobre el nuevo punto que tejemos. Tejemos el punto derecho y el anterior lo ponemos por encima. Después del último punto podemos hacer un corte y el hilo pasarlo por en medio del punto. Así ya cerramos esta parte. Y este hilo de color rosa también podemos cortarlo. Después haremos la costura de este lateral. Y ven, así ya quedan las disminuciones para el cuello del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer las disminuciones para el lado derecho. Si ustedes recuerdan, nosotros tejimos estos 22 puntos y empezamos las disminuciones de 18 puntos, por lo que el tejido venía en dirección al lado izquierdo. Ahora, para este lado, debemos empezar el tejido por el lado del revés, para hacer el mismo número de líneas que en este lado. Así que empezamos a tejer por el lado del revés. El primer punto lo podemos enganchar al derecho, después hacemos un nudo. Y ahora sí, empezamos a tejer el resto de los puntos al revés. Ya que terminamos los puntos al revés, damos la vuelta al tejido y tejemos estos puntos al derecho. Dejamos un punto y vamos a hacer lo mismo que del lado izquierdo. Pasar el punto de este lado, pasar el punto anterior por detrás, ya disminuimos 1, 2, 3 y 4. Las disminuciones de este lado son del lado revés. Y el resto de los puntos los seguimos tejiendo. Nuevamente tejí hasta que me quedara un punto. Damos la vuelta, pasamos este punto por debajo. Es nuestra primera disminución. La segunda. Y ya con eso terminamos las disminuciones. Aquí nos deben de quedar los 16 puntos. Y ahora de este lado derecho ya comenzamos el cierre. Recuerden tejer el primer punto al derecho, el siguiente al derecho y el punto anterior lo pasamos por encima. Y vamos cerrando todos estos puntos. Por último cortamos este hilo y lo pasamos por en medio del punto. De este lado, del lado derecho, recuerden dejar un hilo más o menos largo para poder realizar la costura invisible posteriormente.
Vamos a dejarlo así. De este lado izquierdo no es necesario, este puede ir corto, porque del lado derecho de la parte delantera vamos a dejar el hilo. Entonces ven, así ya nos queda la espalda con esta figura de círculo. Para realizar la costura de la parte delantera con la espalda, vamos a poner el tejido al revés. Aquí tengo el hilo que dejamos para coser la parte delantera. Y también la parte de la espalda la ponemos del lado revés. Como pueden ver aquí, tenemos estos nuditos o circulitos que indican en dónde están los puntos y nos van a servir para realizar la costura de este lado. Lo que hacemos es utilizar una aguja lanera y vamos a empezar a coser de este lado para este lado. Para realizar la costura enganchamos la aguja lanera y vamos a, como ya la tenemos de este lado, la vamos a llevar a estos puntos. ¿Ven? Aquí se pueden ver los puntos en rosa porque con el color rojo los cerramos. Entonces al primer punto insertamos la aguja y jalamos. Después, el procedimiento que vamos a repetir siempre es hacer una especie de U para pasar al siguiente punto y vamos a regresar al lado de donde salió el hilo. Nuevamente al siguiente punto, aquí, haciendo como una U, y regresamos a donde salió el hilo. Ven, aquí está el hilo, entonces lo regresamos a este mismo punto. Una vez más hacemos una U al siguiente punto y regresamos a donde salió el hilo. Los puntos están marcados porque el hilo de contraste nos ayuda mucho. Y regresamos a donde salió el hilo. Y ven, de este lado se ven como los puntos al revés y de este lado ya se están formando los puntos al derecho. Ya terminé la costura y vean cómo nos queda. Y de este lado quedan los puntos al revés. Así que ya podemos quitar el hilo de desecho. Solo que como es lana, tiene muchos pelitos y se atora. Pero lo voy quitando de esta forma. También lo pueden cortar, fijándose que solo sea el color que pusieron de desecho. Lo van cortando. Y ven, ya queda la costura invisible. Y de esta manera queda la costura invisible. Para realizar la manga empecé con 22 puntos tejidos en punto elástico simple con las agujas de número 8. Y después iremos aumentando hasta llegar a 38 puntos. Los aumentos se hacen en la hilera del derecho. En este momento voy a tejer una hilera del revés y es mi primera hilera. Debemos tejer aumentos cada 6 hileras. Ya tejí 5 hileras y en la hilera número 6 voy a hacer el aumento. El primer punto lo pasamos sin tejer y en el siguiente punto levantamos
esta lazada del punto de la hilera anterior, torcemos y lo subimos a la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Seguimos tejiendo el resto de los puntos al derecho. Y al llegar al penúltimo punto, vamos a realizar otro aumento. Aquí en el penúltimo punto, levantamos la lazada, torcemos y subimos a la aguja izquierda para tejerlo al derecho. Este al derecho y el último punto se teje al derecho. De esta forma iremos realizando los aumentos. En la próxima hilera, que es al revés, ya la contamos como hilera número 1 y en la hilera número 6 nuevamente volvemos a hacer el aumento de 2 puntos. Aquí ya tengo terminada una manga. Como pueden ver, va creciendo a los lados. Los aumentos se hacen de un lado y de otro para que crezca simétrica. Tejí el punto elástico son 7 centímetros y tejí hasta tener 42 centímetros de esto. En total la manga tiene 49 centímetros. Fui haciendo aumentos hasta llegar a 38 puntos y después de ahí tejí 6 hileras de 38 puntos, ya sin hacer aumentos, y cerré. Después dejamos un hilo para con este poder hacer la costura al cuerpo. Una vez que ya realizamos la costura de la parte delantera y la espalda, nos quedan estas dos piezas unidas en una sola pieza. Ahora tenemos que coser la manga. Para esto pueden doblarla por la mitad para ubicar el punto central de la manga y este punto tiene que coincidir con el punto en donde tenemos estos hilos que utilizamos para cerrar la manga. ¿Ven? O sea, estos puntos, estos hilos nos indican en dónde termina la espalda y en dónde empieza la delantera. Esta es nuestra parte central que hacemos coincidir con el centro de la manga. Podemos utilizar algunos alfileres para asegurarnos de tener el mismo espacio de este lado y de este lado. Y vamos realizando la costura del lado revés. Como ven, aquí tengo el revés de todo el tejido, con el hilo que dejamos al cerrar la manga, para formar una sola pieza. Una vez que ya realizamos la costura de las mangas, aquí nos queda una, se enrolla un poquito, y de este lado nos va a quedar la otra, todo en una sola pieza. Ahora, en la parte de la base, unimos un hilo un poquito más largo para poder hacer la costura de los laterales. Ya que tenemos el hilo, vamos a coser de un lado y de otro, tomando como base estos nuditos que se formaron en la orilla del tejido. Y vamos de un nudito a otro. Después al siguiente del otro lado. Al otro nudito. Otro nudito. Y así vamos realizando la costura de todo el lateral, porque como ven aquí tenemos estos nudos. Cosemos toda la parte lateral del cuerpo y las mangas, ya que están cosidas al cuerpo, también las cosemos aquí. El último paso para hacer este suéter es levantar los puntos del cuello para realizar el elástico. Por la parte de la espalda tomamos un poco de hilo y en estas trencitas que se formaron vamos a levantar puntos derechos, tomando como base la trencita y jalamos hilo. Y se van levantando puntos en las agujas del número 8. Hacemos esto alrededor de todo el cuello. Cuando llegamos a la parte de la delantera ya no vamos a tener esas trenzas, sino vamos a tener nuditos y espacios. Así que vamos levantando un punto en cada espacio y un punto en cada nudito. Nudito, aquí sigue un espacio, un nudito, un espacio.
Una vez que ya terminamos de levantar los puntos, colocamos un marcador o un estambre de otro color para saber en dónde empieza la vuelta y empezamos a tejer en punto elástico simple, un derecho, un revés. Y una vez que llegamos a la parte central, este es el truco que vamos a repetir para que se forme el cuello en V en el elástico. Vamos a seleccionar el punto central del cuello, pueden ver aquí, y lo vamos a marcar. Puede ser con uno de estos marcadores o con un hilo de otro color. Y vamos a seguir tejiendo en la secuencia que llevamos de derecho a revés. Dos puntos antes del central vamos a hacer, bien, tenemos 2 puntos antes del central, vamos a pasar un punto sin tejer, no, perdón, estos 2 puntos antes del central los vamos a tejer juntos. Después tejemos el punto central al derecho y los puntos siguientes vamos a pasar uno sin tejer, tejemos el siguiente al derecho y el otro lo pasamos por encima. Así ya queda una disminución de este lado y una disminución de este, siempre antes del central. Y seguimos con la secuencia de un derecho y un revés. Esto lo vamos a repetir todas las líneas que quieran hacer para su elástico, siempre antes del punto central, 2 puntos juntos, en la próxima serían estos, y después del central un punto sin tejer y el punto siguiente al derecho, y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima de este. Así nos queda terminado el suéter. Yo tejí durante 5 hileras y después cerré los puntos utilizando unas agujas del número 2,5 para que el cierre sea estrecho y el punto no se abra. Pero pues ya, como les decía al principio, ustedes pueden decidir la altura de este cierre. Si les gustó, por favor denle like al video, compartan y coméntenme